Bienvenidos. Tema 13. Organización de los servicios de salud para la detección y manejo de los trastornos posturales de niños y adolescentes en el primer nivel de atención. La agenda del tema es finalidad, base legal, formatos de referencia, nivel a referir, flujos de referencia de los trastornos posturales en niños y adolescentes, criterios de referencia a nivel de atención con médico rehabilitador por patologías de columna, de miembros inferiores y de pie. Cómo detectar en casa o colegio los trastornos posturales en niños y adolescentes. La finalidad es contribuir con la detección y manejo de los pacientes con trastornos posturales sin riesgo de discapacidad en el primer nivel de atención y realizar la referencia oportuna de los trastornos posturales estructurados o con riesgo de discapacidad y que cumplan con los criterios de referencia a un establecimiento de salud que cuente con médico rehabilitador. Se tiene como base legal la Ley General de Salud, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, Ley Marco de Telesalud, Resolución de Categorización de Establecimientos de Salud, Norma Técnica de Salud, Categorías de Establecimientos del Sector Salud, Resolución Ministerial, Listado de Prestaciones de Referencias para la Cartera de Servicios de Salud. Formatos de referencia. El sistema de referencia y contrarreferencia es un mecanismo importante de coordinación y articulación entre los diferentes niveles de establecimientos, a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia. Algunos casos deben ser referidos a otros establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva. Al lado izquierdo tenemos la hoja de referencia, que es un formato único nacional que se usa en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y está bajo la responsabilidad del profesional de la salud. En él se encuentran los datos personales, la evaluación física y el diagnóstico del paciente para ser referido a otro establecimiento de salud cumpliendo los criterios de referencia. Al lado derecho tenemos la hoja de contrarreferencia, que también es un formato único nacional que se usa en todos los establecimientos de salud, el cual se dirige al establecimiento de origen, con el diagnóstico y tratamiento del paciente. Ambos son instrumentos de registro de información del paciente. Nivel a referir. Es la selección del establecimiento de destino de la referencia. La referencia de los trastornos posturales considera los mismos criterios que se utiliza para elegir la referencia de los demás problemas de salud, es decir, capacidad resolutiva. Es el nivel de suficiencia que tiene un establecimiento de salud para responder en forma oportuna, integral y con calidad a una demanda de atención de salud. Accesibilidad. El establecimiento de salud elegido para la referencia debe ser el más cercano y accesible, a través de las vías de comunicación y transporte convencionales. Esto significa que no necesariamente se va a circunscribir dentro de los límites de la microred, red o direza, sino que el paciente puede acceder al establecimiento de salud del ámbito de la direza, red o microred vecina. Oportunidad. El paciente debe ser referido en el momento oportuno, al lugar adecuado, en forma correcta de acuerdo al documento técnico. Flujo de referencia de los trastornos posturales en niños y adolescentes. La evaluación inicial será realizada por el médico general del establecimiento de primer contacto.
Los pacientes con trastornos posturales sin riesgo de discapacidad serán manejados en el primer nivel de atención a través de pautas preventivas. Los pacientes que cumplan los criterios para ser referidos por presentar trastornos posturales estructurados o con riesgo de discapacidad serán referidos al nivel que cuenta con médico rehabilitador. Según la complejidad del caso, el médico rehabilitador lo referirá al Instituto Nacional de Rehabilitación. Existe alta prevalencia de trastornos posturales en la población. Por ello, se considera importante realizar la detección temprana. En ese sentido, será de gran utilidad aplicar la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención, que evalúa los 3 segmentos corporales: columna, miembros inferiores y pie. A nivel de la columna podemos detectar escoliosis, cifosis, hiperlordosis. En los miembros inferiores, genu varo, genu valgo, geno recurvatum o genoflexo. En el pie, pie plano, pie cabo. El paciente evaluado que presenta algún trastorno postural y que cumpla con los criterios de referencia deberá ser referido a un nivel de mayor resolución que cuente con un médico rehabilitador. Con la finalidad de facilitar el manejo de los trastornos posturales en niños y adolescentes, se presenta un flujo de referencia. En el nivel 1 de atención, el médico general aplica la ficha de detección de trastornos posturales, quien, luego de una evaluación clínica, determina si el paciente presenta algún trastorno postural. Si no presenta trastorno postural, brindará pautas preventivas. En el caso de presentar algún trastorno postural, define si es un trastorno postural estructurado. Si el paciente presenta un trastorno postural estructurado, deberá referirlo a un nivel que cuente con médico rehabilitador para su evaluación y tratamiento de rehabilitación integral. En el caso de que no corresponda a un trastorno postural estructurado, se investigará la presencia de dolor. Si el trastorno postural está asociado a dolor, igualmente deberá ser referido a un nivel que cuente con médico rehabilitador. Si no está asociado a dolor, brindará pautas preventivas y realizará controles por 6 meses para ver su mejoría. Si mejora, se trabaja el entorno y seguimiento en casa. Si no mejora, deberá referirlo a un nivel que cuente con médico rehabilitador. En general, se busca que el usuario, por derecho a su salud, reciba una atención continua en el nivel de complejidad con la tecnología adecuada y en función a sus necesidades. Criterios de referencia a nivel de atención con médico rehabilitador por patologías. Ahora vamos a repasar y precisar los criterios de referencia para cada una de las patologías al nivel de atención que cuente con médico rehabilitador. Patologías de columna, patologías de miembros inferiores y patologías de pie. Columna. Escoliosis. Es la desviación lateral de la columna vertebral. Se realiza la referencia a un nivel de atención con médico rehabilitador cuando la escoliosis es estructurada, con test de Adams positivo. A la flexión anterior del tronco se observa una jiba paravertebral derecha o izquierda en la zona torácica, como se observa en el lado derecho. Además, debe referirse las escoliosis posturales asociadas a dolor y las escoliosis posturales sin dolor, pero que no mejora luego de 6 meses de manejo con pautas generales. Es importante tener en cuenta
que es prioridad la referencia de niños o adolescentes menores de 14 años con escoliosis estructurada. Cifosis, incremento anormal de la curvatura fisiológica de la columna dorsal visto lateralmente, debido al compromiso discoligamentario y óseo. Se realiza la referencia a un nivel de atención con médico rehabilitador los casos de cifosis estructurada con giba pronunciada en la vista lateral, para lo cual se realiza el test de flexión del tronco con observación lateral, como el que podemos observar en el cuadro, en el que se nota una giba dorsal. Además, debe referirse las cifosis posturales asociadas a dolor y las cifosis posturales sin dolor, pero que no mejora luego de 6 meses de manejo con pautas generales. Hiperlordosis, aumento de la curvatura fisiológica de la columna lumbar. Se realiza la referencia a un nivel que cuente con médico rehabilitador cuando existe hiperlordosis asociadas a dolor lumbar crónico y las hiperlordosis sin dolor, pero que no mejoran tras 6 meses de recibir pautas y ejecutarlas de manera correcta. Miembros inferiores, torsión tibial interna, trastorno rotacional donde el eje del pie no corresponde con el eje de la rodilla. Lleva a una marcha con los pies hacia adentro, lo que provoca alteraciones funcionales, pues limitan la coordinación de los movimientos en la marcha. En grado leve es común durante los 2 primeros años de vida. Los casos de torsión tibial interna que deben referirse a un nivel que cuenten con médico rehabilitador son los casos que presentan discapacidad por caídas frecuentes por una marcha negativa persistente y los casos que presentan una marcha negativa muy pronunciada donde las puntas de los pies se aproximan en gran medida. Anteversión femoral. Es el defecto torsional donde el eje del cuello femoral gira exageradamente hacia adelante con relación al eje transcondilio del fémur. Al deambular, los pies giran hacia adentro, provocando alteraciones funcionales al limitar la coordinación de los movimientos en la marcha. Los casos que deben referirse a un nivel que cuente con médico rehabilitador son los casos de anteversión femoral que provocan discapacidad por caídas frecuentes, por una marcha negativa persistente, y la presencia de marcha negativa muy pronunciada donde la punta de los pies se aproximan en gran medida. Genu varo es el desplazamiento externo de la rodilla. Se realiza la referencia a un nivel que tenga médico rehabilitador en el caso de niños menores de 2 años, con distancia intercondilia mayor a 6 centímetros. Si bien es normal la presencia de genu varo en este grupo de edad, se debe tener presente que los grados pronunciados con separación intercondilia mayor de 6 centímetros ya no es fisiológico. También deben ser derivados todos los genu varo en niños mayores de 2 años, porque el genu varo en este grupo de edad son siempre patológicos y necesitarán ser investigados. Las deformidades asimétricas, con diferencia pronunciada del grado de varo entre ambos miembros inferiores, derecho e izquierdo. Un genu varo pronunciado en un miembro asociado a un genu varo leve del otro miembro es patológico. Genu valgo sucede cuando las rodillas forman un arco de concavidad externa. Se realiza la referencia a un nivel con médico rehabilitador cuando exista un genu valgo en niños menores de 2 años, porque todo genu valgo en este grupo etario es patológico.
Niños mayores de 2 años con distancia intermalleolar mayor de 6 centímetros. Si bien es normal la presencia de genu valgo en niños entre los 2 y 7 años de edad, se debe tener presente que los grados pronunciados con separación intermalleolar mayor a 6 centímetros ya no es fisiológico. También debe ser referido el genu valgo persistente en niños mayores de 7 años. Las deformidades asimétricas, con diferencia pronunciada del grado de valgo al comparar ambos miembros inferiores, derecho e izquierdo. Un genu valgo pronunciado en un miembro asociado a un genu valgo leve o alineamiento normal del otro miembro es siempre patológico. Genu recurvatum es una deformación en hiperextensión de la rodilla que sobrepasa los 180 grados. Se realiza la referencia a un nivel que cuente con médico rehabilitador cuando exista hiperextensión marcada de rodilla asociada a dolor. Y en la hiperextensión marcada de rodilla con repercusión funcional. El paciente presenta inestabilidad postural y perturbación en el control mecánico del equilibrio, que podría estar asociado a alteraciones de la marcha. Pie plano, deformidad en la cual el arco plantar interno ha disminuido en su altura o ha desaparecido. Se realiza la referencia a un nivel donde exista médico rehabilitador cuando el pie plano está asociado a dolor crónico o cuando el pie plano está asociado a factores de riesgo como dedos en garra, calcáneo valgo muy pronunciado u otras deformidades. Recordar que el pie plano en niños menores de 3 años generalmente es fisiológico. Pie cabo es una afección en la cual el arco longitudinal está anormalmente incrementado debido a una deformidad fija en equino asociado a calcáneo varo. Se realiza la referencia a un nivel que cuente con médico rehabilitador cuando el pie cabo está asociado a deformidades óseas fijas, rígidas, del antepié, medio pie y o del retropié, con dedos en garra o dedos en martillo. Y el pie cabo que está asociado a alteraciones de la marcha como la marcha de puntillas. ¿Cómo detectar en casa o colegio los trastornos posturales en niños y adolescentes? Finalmente, se recomienda el uso de cartillas para la detección de trastornos posturales por los profesionales de la salud no médicos, por los educadores o por la familia. El propósito fundamental de la cartilla es servir como instrumento que permita que ante la presencia de deformidades posturales observada por el entorno de los niños o adolescentes, sea evaluado por un médico general para que tome las acciones de prevención, control y derivación oportuna de acuerdo a cada caso. En la cartilla se recomienda, si su niño presenta algún problema o trastorno postural, consulte con su médico de cabecera. Para ello se va a colocar en imágenes la representación gráfica de los problemas posturales más frecuentes y que a simple vista podrían ser observados. Cartilla para detectar en casa o colegio las malas posturas de niños y adolescentes. En las imágenes se representan los problemas posturales más frecuentes que pueden ser observados por la familia o por profesionales de la salud no médicos. La cartilla se divide en dos partes. En la parte superior se representan los problemas de la columna y en la parte inferior los problemas de los miembros inferiores y pies. En este gráfico se puede visualizar una escoliosis y lo que va a observar el familiar o el profesional de salud no médico es
la altura de los hombros o las caderas no están al mismo nivel. En este otro gráfico encontramos indirectamente un test de Adams y lo que podría estar describiendo es una mala postura de la espalda que al inclinarse o agacharse hacia adelante es más notorio. En este caso vamos a ver una cifosis acompañada de una hiperlordosis y lo que se va a observar es una cabeza adelantada con relación al tronco o el incremento en la curva de la espalda o presenta una joroba que no corrige. Asimismo, en forma gráfica se representa el dolor de espalda o el dolor lumbar y lo que estaríamos colocando es dolor de espalda o cintura que no calma. En la cartilla vamos a representar también los problemas posturales de los miembros inferiores. En este caso tenemos un gráfico que muestra de repente una torsión tibial o una anteversión femoral, en el cual el familiar o el profesional de la salud no médico, que no necesariamente tiene que diagnosticar, va a observar que el niño mete los pies al caminar. En estos gráficos estamos observando los problemas angulares, el genubaro y el genuvalgo, y lo que observaría el familiar o profesional de la salud no médico son las piernas arqueadas o en forma de X. Igualmente, en lo que son los pies, vamos a ver acá un calcáneo valgo o un calcáneo varo, pero lo que el familiar estaría observando es un tobillo arqueado hacia adentro o hacia afuera. Asimismo, el niño podría estar presentando dolor en las piernas o los pies que no pasan. La bibliografía utilizada para el desarrollo de este tema. Muchas gracias por su atención.